Pues bueno, ya hemos despedido a los dos pequeños artistas que teníamos hoy. Y ahora seguimos con una gran artista, más mayores que los de antes, y también una gran artista. Que tampoco era muy difícil que fueran mayores. Eso es, tampoco. Que tampoco les pasa tanto. Eso. Y encima ella les ha dado ánimo a que se dediquen a lo que les gusta. Hoy tenemos a, como les decía, a otra gran artista. Y qué mejor, para romper el hielo, ¿ves? Que se presente ella misma. Eso. Para quien todavía no la conozca, hoy nos acompaña Carolina Padrón. Y para que ustedes vinculen, es una artista, yo le digo, polifacética. Y yo cuando vi su trabajo, que por eso está aquí, yo soy un chismoso de las redes sociales, soy un chismoso, ya lo sabe. Vi su trabajo, me sorprendió lo que hace esta mujer, lo que hacía y cómo se ha reinventado mucho más. Así que, Carolina, antes que nada, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Nos hemos retrasado un poquito, te pedimos disculpas. No hay problema. Y lo dicho, para los que todavía no te conocen, en 2-3 líneas, rapidito. ¿Quién es Carolina Padrón? Bueno, Carolina Padrón es una artista canaria que ha pues cambiado de disciplina, por decirlo así, entre comillas. Bueno, más bien cambiado de profesión, porque realmente el arte siempre ha estado conmigo desde pequeña, de una forma u otra. Y nadita, ¿esa es Carolina? Sí. ¿Un artista? Eso es. En tu dossier justamente aparece una idea muy potente. La sensación de no encajar en lo preestablecido. ¿Cuándo empezaste a sentir eso y cómo lo transformaste en impulso creativo? Pues realmente eso de siempre, o sea, siempre pues tenía ganas de hacer cosas diferentes, de salirme un poquito de la, no sé, tenía como, me quería dedicar a lo artístico, no sabía qué, o sea, era como que sentía que no encajaba en una vida tradicional, en un trabajo tradicional, y desde chiquitita pues he tenido ganas de innovar en general, siempre he tenido ese bichito dentro. Me gusta. Tal y como tengo aquí puesto, naces en el 99 en esta isla de aquí. Eterna juventud. Exactamente. Sabía que iba a salir por ahí. Empiezo a sentirme vieja. ¿Qué peso tiene tu isla, tu paisaje y su energía o su cultura en tu forma de crear? ¿Qué es lo que tiene de Gran Canaria tu arte? Pues actualmente, bueno, mucho o todo. No sé si se me escucha bien. Sí, se te oye. ¿Tú te oyes? No, pero... A ver. Déjame ver momentito. Estos son las cosas del directo. Las cosas del directo. Ahí. El tuyo es este. A ver, ahora. Ahora sí, ahora mucho mejor. Un poquito alto, pero... Eso, Aquí, baja un piquito. ¿Mejor así? Sí, perfecto, así ahora, mejor. Ahora sí te escuchamos nosotros y te escuchas tú también. Eso. Me preguntabas que en qué está presente Canarias en mi arte, ¿no? O Gran Canaria en concreto. Pues realmente en todo, porque todos los años que he estado fuera de Gran Canaria trabajando, siempre he tenido como muy presente la isla, las raíces, las ganas de volver también, porque soy muy familiar. Y ahora que estoy aquí creando en otro ámbito, que no sé si ya lo podemos adelantar o no. Sí, tú puedes en lanzar la pintura. pinceladitas. Vale, eso, nunca mejor dicho lo de pinceladitas, ¿no? Creando en la pintura, pues se refleja en todo. Al final estoy aquí, vivo aquí, es mi inspiración, pues dentro de mi arte y de lo que yo hago, que es mucho enfocado en el cuerpo de la mujer, pues intento un poco relacionarlo siempre con la isla, que al final me sale naturalmente, porque claro. Y eso, yo sé que Vidal ha cotilleado, pero yo que no me ha dado tiempo de cotillear, hazme un pequeño resumen así como para el que no tiene idea ninguna, explícame cuál es tu arte. Pues yo me dediqué a la danza y a la acrobacia desde los 18 años, que bueno, yo empecé la carrera de psicología. Y después durante el primer año ya dije, estoy siguiendo realmente a mi corazón, estoy haciendo lo que me gusta, espero a terminar la carrera para dar el paso y atreverme, y ahí dije, no, o sea, lo tengo que hacer ahora. Sí es verdad que yo había bailado desde pequeñita, pero nunca de manera profesional, ¿no? Entonces ahí ya dije, voy a reunir dinero, me mudo a un lugar donde haya mucho movimiento, donde se hagan casting, me fui a Madrid y ahí empezó como un poquito empezó mi trayectoria artística. Hasta que un cambio en mi vida me hizo, decidí
Reenfocarte. Reenfocarme, exacto. Y empezar a dedicarme a otra de mis pasiones, que es la pintura, que es lo que hago actualmente. Entonces yo busqué la manera de fusionar lo que había sido mi profesión con mi hobby, que es la pintura. Y de ahí que bueno que empiece, que haya empezado con la metodología, que no sé si podemos ya... Sí. podemos decir O sea, sin problema. Vale. explícamelo. Vamos a explico ir, todo, ¿no? vamos a ir para adelante y para atrás, para ir para atrás, así que no te Vale, preocupes. es que no me quiero adelantar a No, las no, preguntas. no te preocupes. Vale. Aquí no. Después reestructuramos. Tú imagínate que hay un café. Esto es una conversación entre amigos, olvídate del resto. Pues mi camino con la pintura empezó cuando yo dije, ¿cómo puedo seguir actuando sin un nivel tan alto de exigencia física, ¿no? Sin hacer acrobacia ni danza a niveles más de flexibilidad y demás. Y entonces dije, igual si actúo pintando, bailando de una manera más suave, interactuando mi cuerpo con los lienzos y demás, haciendo manchas. Y entonces empecé a practicar y hacer manchas en los lienzos con diferentes partes del cuerpo. Y de repente cuando me vi en mi casa, me vi con 20 cuadros porque había trabajado sobre ellos, sobre las manchas, que había pensado en ideas, en formas en que sacar y demás. Y ahí me empecé a enamorar de la pintura de una manera más profunda. O sea, que el pincel eres tú. En un primer momento sí. Y El después borrador, sí, ya. el borrador grande. La Es base ella. del cuadro, Es el pincel su cuerpo. es su cuerpo. Eso es. Y luego le vas dando detalles. Después hace un dibujo a partir de eso. Exacto, y después según las manchas, pues creo una cosa u otra, o cuerpo femenino o otra forma diferente. Te Qué puedes sorprender. Y es que encima no es solo ella. He visto por ahí que mientras una persona recita o canta, pintas. Sí, bueno, más o menos. Más o menos, Sí, algo de eso es. sí, Mientras sí, que sí, alguien sí. va plasmando o recitando cosas o hablando, vas tú pintando detrás. Sí, realmente eso es un show, o sea, un número, un acto, un espectáculo, no sé cómo queramos llamarlo, que tengo con mi pareja y compañero de trabajo, que es Rubén, su nombre artístico es de la Ochi, en el que él pues es la voz del proceso artístico, pincha, toca algún instrumento y entonces yo voy pintando un cuadro en directo mientras bailo y fue el camino que al final cogió la idea inicial de seguir actuando y fusionando pues la danza con la pintura, pues al final estamos juntos en ello. Sí, no es solo danza y pintura, sino también poesía, música, o sea, básicamente tienes prácticamente todas las artes en un, te Sí. falta En un escenario. esculpir Sí. barro. Es que en un escenario, yo cuando vi el vídeo me quedé Sí. alucinado. Por eso te digo que al final funciona varias artes. Ella por un lado, su pareja por el otro. Pero en un escenario se fusiona esa. Como él va, entre comillas, él es el guionista Exacto. hablado de lo que ella va haciendo en un lienzo. Y es espectacular. Les recomiendo que la sigan en las redes sociales y tanto a ella como a su pareja que lo siga para que flipen. Para quien le vaya picando la curiosidad, ¿cómo te buscamos y dónde? Por Instagram es lo más fácil. Bueno, Venga. realmente actualmente es lo único la única red social que tengo. Es Carolina Padrón Artist. O sea, punto artist. Artist, acabado en T. Sí, acabado en T. Venga, Ahí. pues, vayan buscándolo para que vayan Ay, viendo de gracias. lo que estamos hablando. Y justamente hablando de esas fusiones, ¿recuerdas justamente? Ya esto es hacer retrospectiva. Tampoco eres muy mayor, así que no nos vamos muy atrás. No, las caras no salen a nosotros A hoy. nosotros. Ya yo hoy me siento mayor. ¿Recuerdas el primer momento en el que dijiste, lo mío tiene que estar relacionado con el arte del cuerpo o el escenario? ¿Recuerdas ese momento concreto? Sí, realmente fue en este momento que les estaba contando antes, cuando, bueno, yo me operé la cadera en 2024 y entonces ahí fue, que no sé si lo comenté antes, hablé de No. un cambio, ¿verdad? Sí, un cambio, pero no Sí. el motivo del cambio. Y entonces, bueno, me operé la cadera por un problema de nacimiento, unos huesitos ahí que teníamos que arreglar y entonces ahí fue cuando empecé a pensar en reenfocar mi carrera profesional. No porque no pueda seguir dedicándome a la acrobacia, de hecho tengo el ok de los médicos, pero yo prefiero como, no sé, mi corazón está latiendo por otro camino y lo estoy escuchando. En vez de tirar por esa autoexigencia de decir Exacto. como ya puedo, pues lo reenfocas y lo miras de otra manera. Sí. Y me parece una manera súper saludable de llevarlo, la verdad. Estoy haciendo lo que me dice el corazón y en realidad lo que me apetece.
Y ahí fue cuando me operé, que empecé a pensar cómo puedo seguir actuando, empecé a sacarle partido a lo que había sido mi hobby, ¿no? A decir, bueno, igual puedo, no sé, atreverme con la pintura, como ya en el pasado me atreví con la acrobacia, ¿no? Que son mundos que nos suelen decir que son muy difíciles, que tienes que tener mucha suerte o contactos. Bueno, pues yo invito a todas las personas que les guste el arte y que se quieren dedicar a algo artístico, que es difícil, pero no es imposible, se puede. No se trata de tener contactos o de tener mucha suerte en casting, sino que al final es un camino en el que vas a recibir muchos no y vas a tener muchos fracasos. Como en todo en la vida. El real fracaso, el grande es cuando dejas de intentarlo. Que al final se puede y todo el que quiera lo puede lograr. Con determinación y con constancia y con esfuerzo, se puede. Entonces, ¿por dónde iba? Eso, ¿sí? Continúa, eso es. Entonces, claro, bueno, en la operación perdí mucho peso, encima tuve alguna secuela por la que tuve que pasar 2 veces más por el hospital y el 2024 del año fue regular, la verdad. Y entonces, bueno, me quedé yo ahora mismo peso 53 kilos, 52, y me quedé pesando 35 kilos más o menos. El espíritu de la golosina. Sí, estaba súper flaca y súper ahí como luchando. Y ahí, pues imagínate, la inseguridad, o sea, la seguridad cae, se te baja la autoestima, te sientes así como... Y la idea de enfocarme en algo nuevo, en un proyecto nuevo, en la pintura, en volver a remontar, en actuar... Y de empezar a pintarme el cuerpo y a plasmarlo en los lienzos fue como, coño, qué bonito lo que sale de mí, de mi cuerpo. Igual no estoy tan hecha polvo como sabes. Y entonces fue como ese el principio. Al principio de este gran camino y artístico totalmente... Yo cuando lo vi, digo, me sorprendió. Y mira que he visto gente pintando con el cuerpo, pero hacen un lienzo completo. Pero es que ya funciona y después lo acabas con unas obras espectaculares. ¿Cómo era de niña o adolescente? Ya había esa Carolina inquieta, física, creativa, rebelde. Había en esa adolescencia, que no fue hace mucho, sí. No se fue nada, a la vuelta de la esquina, hace nada, 2 años atrás. ¿Existía esa Carolina inquieta, rebelde, que sigue en esas inquietudes actuales? Siempre, sí. Es la misma. La esencia se mantiene desde chiquitita, es la misma Carolina. Mi madre siempre me lo decía que no paraba quieta, siempre estaba bailando. De adolescente ya yo me creía que me iba a comer el mundo, me creía una mujer. Poco a poco. Sí. O sea, que no es algo que yo recomiende, ¿no? Pero que yo era muy espabila y muy... Muy hecha para adelante, como se dice aquí. Muy hecha para adelante. Hay una cosa que lo nombrabas antes, la psicología. Aunque dejaron la psicología como carrera, pero ¿hay algo psicológico o emocional en tu manera de crear? Sí, porque al final acabas ayudando con tu arte y con tu forma de expresas emociones. Sí, primeramente creo que me ayudo a mí misma, ¿no? Como a seguir desarrollándome, a sentirme desarrollada, no me sale la palabra. ¿Realizada? Realizada, sí, gracias. Pero... Ay, espérate que se me olvidó la pregunta, no sé qué te iba a decir. Lo del tema emocional y psicológico en tu manera de crear. Sí, primero yo siento que es como... Pero mi camino, o sea, me refiero que me ayudo a mí misma, pero también me gusta transmitir y ayudar a otras personas o inspirar a otras personas, o no sé si desde el ejemplo. Y también me sigue... gustando y apeteciendo ayudar a otras personas, que al final fue por el motivo por el que empecé psicología, la carrera, que yo pensaba en querer dedicarme a eso. No sabía cómo, de una manera o de otra, pero quería ayudar a las personas, sí, a la par que lo artístico, ¿no? Que estaba ahí y tal, pues eso. Entonces también es cierto que lo intento llevar. Yo nunca dejé la psicología. Después de quitarme presencialmente, pues me matriculé en la UNED y he ido cogiendo asignaturas esporádicamente. De repente cojo algunas más. En el camino. Estoy en el camino, pero de manera desde el enriquecimiento personal, no desde el objetivo quiero terminar la carrera para dedicarme. Qué bueno. Sino estoy haciendo otras cositas. Hice una especialización en arteterapia para enfocarlo por ese camino y para poder ayudar a las personas a lo mejor desde el arte, pero sí. El arte ayuda muchísimo. Sí. Da igual la faceta artística, pero ayuda y nosotros damos fe. Totalmente. Desde la escritura lo damos, que psicológicamente la salud mental es primordial y el arte es
ya sea la faceta es una disciplina que ayuda y mucho. Y ahora que estamos hablando de eso, ¿qué te ha enseñado el escenario sobre las personas, los miedos, la mirada ajena, esa vulnerabilidad? Pues sobre todo lo que me ha enseñado el escenario es el superación. Porque al final, cuando te dedicas profesionalmente, nunca deja de ser una pasión, pero es un trabajo también. O sea, se convierte en un trabajo en el que tienes que actuar, tengas ganas, no tengas ganas. ¿De buenas o de malas? Porque no siempre el cuerpo es el mismo, me explico. Hay días que a lo mejor dices, pues estoy más sensible por algún motivo y no tengo esa fuerza cuando tienes que sacar ahí la garra, ¿no? Y el nervio. O sí, o cuando te duele algo, tienes alguna lesión, alguna preocupación. Pues eso, la superación de estar ahí constante, ¿no? Cumpliendo y con una sonrisa o con la energía que se requiera en ese momento en el escenario hacia el público es lo que más. También el estar lejos de la familia, eso fue una lucha, pero esa es la que sí. más cuesta, el separarse de la familia, la lucha que Sí. más no... Y más los canarios. Era lo que justo iba a decir, y el canario tiraba su tierra como cabra para el monte. Vamos. Que no sé si se siente muy negativa la visión, ¿no? De la superación. A ver, me ha dado muchas cosas positivas, maravillosas. Me encanta estar y transmitir y que la gente se vaya diciendo, ¿sabes? En plan, Dios, me ha encantado. Pues no sé por dónde puedes verle lo de negativo a lo de la superación, Sí. porque vamos. No, como a lo mejor se siente como lucha ahí de... A ver, Que también, pero... yo te oigo y no oigo resignación, oigo resiliencia, superación en el estado máximo de la palabra. Y con mayúscula. Exactamente. Muchas Y gracias. para quien te esté viendo por la pantalla, creo que lo ve, y para quien no lo ve, que te oye, creo que se oye, y yo puedo dar fe de que tienes una luz en los ojos preciosa, Ay, muchas maravillosa, gracias. y que tienes esa energía, esa vibra que dices tú, esta chica tiene chispa, o sea, de pena no das, o sea, Ay, eso vale. te lo aseguro. Como se dice en arte, tiene duende. Vamos. Y lo tiene... y es Duende verdad. y un par de ellos. Ella lo sabe, que antes de organizar esto lo estuvimos hablando para prepararla toda. Ella no sabe, y te lo dije, Sí. tú no sabes lo que vas a ayudar a muchas personas. Ay, Ya se María, fueron eso ya se fueron dos pequeños que se fueron contentos porque ya los motivaste. Y lo que te están escuchando, que es lo que decía Bea, la resiliencia y la superación con mayúsculas está en ti. Muchas gracias. Tú has luchado lo que no está escrito y más. Y verse y verte. Lo que dices tú, que hace 2 años estabas con 30 kilos. Casi. Estás ahora. Preciosa. Estás cumpliendo sueños. El brillo que desprendes, la energía que desprendes, ese aura que desprendes y ese afán de superarte a ti misma y ayudar a los demás con En tu el superación. proceso, o sea, chapó. Muchas Chapó. gracias, de verdad. Y no es peloteo, ¿eh? No es peloteo. Vamos, no lo es. Y Gracias. justamente, hablando de eso, tu cuerpo, lo acabas de decir, tu cuerpo es tu herramienta fundamental. Y hay que cuidarlo. Eso hay que Sí. cuidarlo. ¿Qué puedes decir el cuerpo o tu forma de expresión artística con tu cuerpo Sí. que a veces no consigues decir o no consigues decir la palabra? Gran pregunta. Sí, igual lo relacionaría con el empoderamiento en general, no solo empoderamiento femenino, ¿no? Sino con el empoderamiento de las personas, bueno, en mi caso obviamente femenino, ¿no? Porque soy una mujer y represento un cuerpo de Feminidad. mujeres, exacto. Pero sí, igual lo relacionaría con eso. Y hablábamos antes de que has hecho pole dance. Eso me fue, perdón. Danza, telas aéreas, Danza, telas straps, aéreas. presión corporal. Todo en el aire. Y bajamos sobre todo la expresión corporal. ¿Cómo? A ver, con esas disciplinas sientes más cerca. ¿Cuál de esas disciplinas, incluida la pintura ahora, sientes más cercana a tu forma de ser actual? La expresión corporal, yo creo, sin duda, porque además de ser algo que puedo usar actualmente en la pintura, también en el pasado con todas las disciplinas, tanto aéreas como de suelo, ¿no? De circo en general, al final
yo siento que la expresión corporal siempre ha estado en mí y me refiero al hecho de transmitir cuando estás en un escenario, de pararte a sentir tú para que las personas sientan, de respirar, ¿no? De ir con... De transmitir. de transmitir, sí. Y además, lo estaba hablando antes, vea, resiliencia, superación. Y a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando, ella no se lo cree todavía, pero es que estamos hablando de que has participado en Señores Espectáculos. En Señores Espectáculos, que dices tú que sí, hay que superarse y tú Pa'lante. por la puerta grande, perdonando la presión, a tomar por las puertas pequeñas. Participaste en The Hall X en gira por España. Exacto, The sí. Hall es un pedazo de espectáculo. Sí. También estuviste en Got Barret en Alemania con Sí. el espectáculo Sentimientos. Ya estamos hablando de mayúscula. Nos vamos de viaje a Alemania, otro de los países que artísticamente son... En Europa son... Da igual la faceta artística que nos corresponda. ¿Cómo fue justamente en ese afán de superación, aparte de Mallorca, Tenerife, Vigo, Madrid, Granada, ¿Qué significó o qué aprendiste en esas giras por los teatros, los camerinos y la vida nómada que decías tú antes, lejos de tu familia? Esa vida nómada de artista, ¿cómo la sentiste? Pues con mucho aprendizaje en general, tanto en el escenario como fuera del escenario y tanto personal como profesional. Muy agradecida, la verdad, de haber trabajado con compañías como las que has nombrado. En Alemania, la verdad es que súper contenta porque también hicimos gira y es una de las compañeras más reconocidas en Europa. A lo mejor está feo, pero bueno, que yo lo diga así, pero... No, pero es una compañía increíble, la verdad, y eso, pues el aprendizaje, ¿no? ¿Qué me ha dado? Era la pregunta. Pues mucha experiencia en general, la verdad, en todos los sentidos. No sé, no sabría bien cómo decirte. Bueno, pero bien. Por eso decíamos, digo, ha dado fuerte. Ella no es cosita ahí pequeñita. También decíamos antes, aparte de ahora exclusivamente la pintura, ¿das clases en temas de artísticos? No. Todavía no. No, hago talleres de arte terapia. ¿Eso? Estoy en ese camino. Bueno, estoy empezando a construir ese camino porque terminé la especialización hace poquito. Sí, lo que Y hablamos antes, por eso te digo, como sí, has dado clases sí, de Pulse y todo demás, sí. si en esta nueva faceta artística has pensado en la docencia también. Sí, la verdad es que sí. En el pasado sí enseñé pole, enseñé aéreos, enseñé danza. Pero ahora también me apetece, la verdad, relacionarlo con el arte más desde la ayuda, como hablábamos antes, a través de la arte terapia. Me gusta. Vale, cuando hablamos de pole dance, básicamente si lo ponemos en cristiano, como me gustaría a mí Sí. decirlo, sería eso lo de, para que nos entienda todo el mundo, la chica bailando en un tubo, o también los chicos. Exacto. El típico tubo metálico y estas cosas. ¿Crees que, o sea, qué le dirías a alguien que entiende todavía que el pole dance, desde un prejuicio, desde esa típica película americana, De esa y estas etiqueta cosas- que se pone. exactamente, Ahí. venga, y que diría que no es exactamente una exigencia artística? ¿Qué le dirías a alguien que lo ve desde ese punto Pues de vista? le diría que se vea en cualquier campeonato de pole, en realidad, a las personas que no piensan que sea un deporte, porque al final es algo que requiere mucha exigencia física, mucha fuerza y mucho entrenamiento y flexibilidad. Yo le diría, súbete al tubo, cariño. Sí. Súbete al tubo, a ver si aguantas. Y tampoco desprestigiar uno de los inicios que tuvo el pole, que también fue el striptease al final, porque bueno, no se sabe bien, o al menos yo no sé bien cuál fue el inicio, porque hay diferentes ¿Quién teorías. fue antes, no? Exacto, también hay un palo de madera, que no recuerdo bien el nombre ahora mismo, se me ha ido de la lengua, en el que se hacen acrobacias parecidas al pole. Pero vamos, que sí que es una disciplina que tiene diferentes campos dentro. Está más acrobático, más artístico, más contemporáneo. Ultra pole, que es más... Sí. O sea, encima de no matarte en un tubo, existe la versión ultra. Estamos bien, estamos Eso bien. es. Ahora, en la faceta actual, ya hemos hablado del proceso porque te metes en la pintura, pero vamos a meternos un poquitito más. La pintura llegó como refugio, como terapia, como necesidad o
como una nueva escena artística? ¿O se fusiona todo un poquito? Pues se fusiona todo, la verdad, como todo, como una nueva profesión, una nueva forma de vida, una terapia, sí, como una fusión. Y otra cosa también que lo tengamos que entender. Tu obra trabaja con formas, siluetas del cuerpo femenino. Sí. Tu cuerpo. Sí. Muchas veces, como decimos, usando tu propio cuerpo. ¿Cómo es ese proceso creativo? Vamos a ver. Decides hoy pintarte cualquier parte del cuerpo, la pones en un lienzo y a partir de ahí de crear. ¿O cómo surge ese pequeño boceto creativo? ¿Piensas primero la zona del cuerpo y después la obra o va todo fusionado en uno? Pues a veces empiezo ya con la idea, es decir, quiero representar esto y busco una parte del cuerpo que más se asemeje y entonces lo hago a conciencia con los colores que busco y demás. Y otras veces más fluyo más en cuanto a voy a hacer estas manchas y a partir de las manchas ya creo la obra. ¿Y dónde crees que termina la performance, o sea, la actuación, y dónde empieza la pintura? Depende, claro, porque por ejemplo cuando hacemos la actuación Rubén y yo, la de la Ochi, es siempre performance, o sea, hago el cuadro de principio a fin y hago la impronta corporal y luego pinto mucho con las manos, hago otras manchas con diferentes partes del cuerpo y entonces es performance de principio a fin hasta que acaba el cuadro. Pero sí es verdad que en mi proceso en casa no es así, obviamente, no bailo todo el tiempo mientras hago la impronta corporal y si tengo que utilizar más manchas del cuerpo pues las voy añadiendo, pero se acaba ahí, es decir, luego ya le meto pincel y ya detalle. ¿Y qué es lo que más, o cuál es tu fin, el resultado final o el proceso creativo en sí? Ambos porque me gusta también tomar fotos del proceso, vídeos del proceso, para que se entienda un poco de dónde viene esa obra y qué es lo que hay plasmado. Y hablando justamente de ese final, cuando fusionamos la silueta femenina, las formas corporales, el color, el movimiento, para los que te vean en directo, y ya no los que vean la obra acabada, sino el proceso. Eso. ¿Qué quieres que siente quien se coloque frente a ella, a esas obras, cuando ya las ven acabadas? ¿Qué te gustaría o qué crees que sienten al ver esas obras acabadas? Pues a mí me gustaría que le transmitan cosas, ya sean buenas o malas, que no lo sé, pero que le transmita algo ya para mí es importante. Yo en mis cuadros busco la belleza según lo que yo considero que es belleza, que al final es relativo para cada persona. Entonces me gusta que la gente lo valore, que a la gente le llegue, que diga, wow, qué bonito. ¿Y hay alguna obra de las que llevas hasta el momento que te haya removido especialmente a ti y al público en general? Una obra en concreto que digas tú, aquí está todo mi ser interior, mis almas, mi miedo, mi alegría, mi todo. Pues sí, hay una obra en concreto que de hecho es la única obra que no estaba a la venta y que no me la han querido comprar en diferentes ocasiones hasta el punto de hacer una obra nueva, un encargo parecido, no similar, pero bueno, con el mismo concepto, con mismos colores y con formas parecidas. Y es una obra que hice en un momento de mi vida que pues que también supuso un cambio dentro de todo este cambio, ¿no?, que les cuento. O sea, fue después de la operación y fue como un momento en el que yo empecé a sentirme, a sanar cosas que no había sanado y a sentirme mejor conmigo misma en general, ¿no? Esa obra fue el punto de partida. Esa obra fue la cicatriz. Sí, esa obra. Y ya sabemos que de esa no te desprende. No, esa la tengo en mi casa, de esa la tengo en mi habitación, de hecho, colgada. Para ti, para siempre. Sí. Además, es su mantra. Cuando la ves, sabe que esa es la cicatriz que la hizo cambiar. Por eso no la... Sí, esa tiene especial significado para mí, la verdad, esa en general, por muchos motivos, pero... Y partiendo, o sea, dejando esa a un lado, ¿Sí? ¿te cuesta desprenderte de las obras sabiendo que has puesto tanto de ti? Físico y personal. Sí, me da pena, la verdad. Es Cuando como se venden los cuadros, sí. Te da cosilla, sí, ¿no? Pero bueno, también muy agradecida y muy contenta de que las personas pues quieran poner mis cuadros en sus casas, sus negocios. Eso me hace muy feliz, la verdad. Y ahora nos vamos a meter en algo más profundo. Sí.
En la información que me pasaste, y ahora ya se me fue. Aquí. Hablas de la admiración por dos mujeres corajes que pasaron dificultades y salieron adelante con fortaleza. ¿Quiénes son esas mujeres de tu vida y qué has heredado de ellas? Mi madre y mi abuela, que son las personas con las que me crié. Y lo he heredado todo realmente. Bueno, sus valores, la educación que me dieron, la forma de vivir, de hacer las cosas, de pensar, ¿no? De mantenerse fuertes y con una sonrisa siempre, pese a todo. Cada una con su vida, con sus problemas, con su mochila, ¿no? Pero siempre, la verdad es que con una sonrisa para nosotras, para mi hermana y para mí, que fuimos quienes nos criamos con mi abuela y con mi madre. Mi madre, pues madre soltera, que trabajaba mucho para mantenernos a las dos. Entonces, pues se apoyaba mucho en mi abuela y sí, me lo han dado todo. Y además dices, cojo todas las pinceladas de ella y las hago mías. ¿Qué significa esa frase para ti? Pues, wow, nunca me lo habían preguntado, qué difícil. Una frase súper poética ahí que puse. Pues quiero decir que cojo toda esa superación que me han enseñado ellas en la vida y toda esa manera de hacer las cosas, ¿no? Y las convierto en parte de mí también, en pues mantenerme con una sonrisa, pase lo que pase, ¿no? Y tirar para adelante y... Básicamente. Vamos, resiliencia y superación sigue estando con mayúscula. Perdón la frase, pero es que lo has mamado y lo estás expresando de una forma maravillosa. Entonces podríamos decir que tu obra también es una forma de agradecer, de honrar y continuar esa fuerza femenina. Exacto, sí, también de honrarlas, porque al final yo estoy haciendo lo que quiero, o sea, lo que me hace feliz y lo que me apetece, ¿no? Estoy intentando vivir de esta manera y es algo que ellas no pudieron hacer en sus vidas, entonces es una manera de honrarlas también. Y lo que dices tú, honrarlas, agradecerles y, como decíamos antes con los dos pequeñitos, gracias a ella estás tú también en tu lucha constante con ese apoyo que es necesario. Sí. Y gracias a ella estás en el día. Hablas también, y lo vamos a hacer, y perdón porque lo hacemos, en la sociedad en la que vivimos, muchas veces juzga, etiqueta o convierte el cuerpo femenino en un objeto. Lo sabemos. ¿Tu obra quiere responder a eso de alguna manera? De que el cuerpo femenino... el cuerpo femenino. De que el cuerpo femenino no es un objeto, sino es mucho más. Claro, 100%. De hecho, la gente que ve mis cuadros o ve algo sobre mí y lo juzga de esa manera, realmente es porque no conocen mi historia, porque va mucho más allá, va mucho más profundo que algo que sea simplemente cosificar o... Se ha quedado sin la mitad de la historia, por decirlo. Exacto, sí. Y hablando justamente de eso, de cosificar de objetos, ¿qué mensaje te gustaría que recibieran otras mujeres al ver tu obra? Las mujeres, sí, no en general, solo las las mujeres. Que se quieran ellas mismas, que... qué difícil. Que luchen por lo que quieren, por sus sueños, que se sientan bien con ellas mismas, que todas somos valiosas y tengamos el cuerpo que tengamos y bueno. Eso es. También veo por aquí que has hecho, me rechina decirlo en inglés, pero bueno, live painting performance, que he dicho en cristiano, que eso, de pintando, actuando en vivo, en directo. Exacto, sí. ¿Qué cambia cuando el público ven hacer la obra en directo, que en vez de hacerlo en tu casa? ¿Qué le ves de diferente a eso? Todo el proceso, ve desde que hago la impronta corporal hasta que termino el cuadro, el proceso, mientras bailo ahí, pues cambia, ¿no? No ves solo el resultado final, sino que ves el durante. ¿Y tú ves diferencia en tus obras de cuando lo haces en directo a cuando lo haces en casa? Sí, las que hago en directo tienen la energía de la adrenalina, del movimiento, de salpicar del cuadro, de hacer flores aquí abstractas y bueno, sí. Es como más, nunca mejor dicho, en directo. Exacto, o sea, lo que salió y como quedó. Sí. En casa tienes esa posibilidad de hacer las comillas, corregir, de pensártelo, entonces hay diferencia. Hablando de eso, en 2025, el pasado año, has llevado tus obras a espacios como el British Club, Bodega Los Lirios, Gran Casino Costa Melonera, Canarian Art Gallery. Sí. ¿Cómo estás viviendo esta etapa? ¿Es positiva como artista visual? Porque lo hemos hablado.
tú estás tocada por una varita mágica, porque no es llegar y besar el santo y ya mínimamente que te dé uno de estos espacios para exponer. ¿Cómo lo estás viviendo? Pues mira, muy agradecida y muy feliz y de organizar exposiciones, de pues, que las personas lo valoren, los quieran en su negocio, quieran hacer eventos con mis cuadros, ¿no? Pero sí es verdad que tengo algo que decir, que la primera exposición que hice de todas, que fue cuando les contaba que tenía como 20 cuadros en mi casa, y yo dije, ¿qué hago con estos cuadros? Ahí yo pensé, es un poco lo que les decía antes, ¿no? Del impulso, de la iniciativa, del confiar en ti misma, en tus ideas, en lo que quieras hacer, en lo que te gusta, y ir para adelante con eso. Con esos cuadros dije yo, ¿qué hago? Digo, los quiero enseñar, quiero... No sé, mostrarlos al mundo. Claro, quiero dar el paso, pues entonces... como no había organizado nunca una exposición, pues busqué lugares que estuvieran abiertos a tener una exposición. Lo alquilé, lo pagué. Yo dije, no sé ni siquiera si voy a recuperar este dinero. Directamente un salto a la piscina en picado sin mirar si había agua. Sí, 2 semanas de alquiler del lugar, que fue lo que estuvieron los cuadros ahí. Sí, es verdad que habían otros eventos, que fue en el Club Inglés. Ahí, y entonces ahí dije, ya si lo organizo a lo grande, ya con todo. Ya le envié invitaciones a los periódicos, a la televisión, ya diciendo, ya que lo hago, ¿no? Que la gente pues sepa... ya que soy un artista, me voy a comportar como un artista. No, a lo grande. Y nada, súper contenta con ese evento. Vino un montón de gente, los medios de comunicación se interesaron también, y muy agradecida por esa parte también, por darme esa promoción. Y bueno, recuperé la inversión del alquiler del lugar porque vendí 4 cuadros en esa primera exposición, así que muy contenta. Por eso les decía antes eso de atreverse y de al final nadie me garantizaba que yo iba a recuperar ese dinero, que iba a venir gente a la exposición y demás, pero si no lo intentas no lo sabes. Si no te mueves, no vas a conseguir exacto. nada. Y el fracaso siempre lo tenemos, el no siempre lo tenemos. Un pasito más y no pasa nada. En ese caso me fue bien. Y ahí sigue. Y aquí sigo. ¿Cómo definirías el momento profesional en el que te encuentras ahora? Pues estoy en una etapa... sigo en una etapa creativa. Siempre, sí es verdad que voy variando, porque hay veces que me siento más creativa, otras menos. Pero ahora estoy como un poquito en un momento de transición, en el que he intentado, la verdad, emprender, o sea, entre comillas, ¿no? Como emprender lo artístico en diferentes caminos en la isla, en Gran Canaria, porque como les contaba antes, llegué a la isla con ganas de estar aquí, de echar un poquito más raíces aquí, de estar cerca de la familia y de traer lo cultural a Gran Canaria. Pero sí es verdad que me he dado cuenta de que me está costando a veces. Según me estoy encontrando como con algunas barreras, y entonces me estoy planteando otra vez el volver a irme. No lo hagas. Te lo digo. Nuestros 2 primeros invitados, vale, son dinamizador cultural. Luchando porque lo hablaba con ellos. Y me voy a llevar palos por todos lados. Las Palmas de Gran Canaria, ciudad de la cultura, 2031, cuando no hay espacio, nos dinamizamos, etc. Pero como tú, como yo, como esos 2 invitados, como otro grupito de personas, estamos en una locura de dinamización cultural. No te vayas todavía. No te vayas, por favor. Date la oportunidad todavía, que esto puede cambiar. Sí. Vale. Yo sé que es complicado, puertas no, lo siguiente, pero no hay que rendirse. Yo confío. Lo que también otra parte de mí piensa, que al final es difícil que alguien sea profeta en su tierra, ¿no? Como dice la expresión. Entonces es como que algo dentro de mí me dice que expanda un poco mi arte. Expande, pero no te vayas. Claro, eso es complicado. Pero bueno. Expandirte es bueno. Sí. ¿Quién te dice que te puedes a Barcelona un mes y expandes y expones en Barcelona un mes? Sí. Pero vuelve. Pero vuelve. Eso es a lo que nos referimos. Te permitimos viajar, pero no te vayas. Estamos aquí nosotros, Rubén y yo, intentamos emprender una galería de arte. Bueno, Canarian Art Gallery fue un negocio que estuvimos ahí luchando. También organizamos un mercado artesanal una vez al mes. Entonces estamos ahí como intentamos mantenernos activos y contribuir a lo cultural de Gran Canaria, ¿no? Es como mi ilusión y lo que me gusta.
Pero claro, también es que tengo que comer y vivir de eso, entonces tengo que... Eso era lo que te claro. iba a preguntar ahora. Claro. Y vamos a meternos un poquillo en el meollo. ¿Qué trabas te encuentras por ahí que te impiden vivir de tu arte, por decirlo de alguna manera? Pues, ay, Dios, es que eso es un poquito polémico, a lo mejor, ¿no? De que Vale, lo podemos... pinceladas por sí, encima, así como quien no quiere la cosa, sin nombrar Mientras a que- nadie. mientras que no se falta el respeto a nadie, se puede hablar. Vamos a decirlo con respeto, sí, porque además pienso que hace falta en Gran Canaria, o sea, en las Islas Canarias en general. En mi caso personal, con respecto a la pintura, pues vender cuadros no es algo que se dé habitualmente, vendes cuadros de vez en cuando, ¿no? No es algo que sea regular todos los meses. Y a mí lo que me podría dar una estabilidad económica es la actuación de live painting, que nosotros pues la adaptamos desde 15 minutos hasta 1 hora. Entonces, eso pues lo podemos hacer en hoteles, en terrazas, en diferentes lugares, pero las condiciones económicas en las Islas Canarias, en el gremio artístico, que es el que yo conozco, supongo que los demás también estamos todos afectados, ¿no? Estamos todos... se están, bajo mi punto de vista, infravalorados. Y entonces, el motivo por el que yo me fui cuando empecé con la acrobacia fue por eso mismo, porque yo decía, no puede ser que mis compañeros de acrobacia estén cobrando 35 o 45 euros el espectáculo, haciendo 2 números, 3 números, colgándose en altura, jugándose la vida. O sea, infravalorado totalmente, que te juegas la vida para que te paguen una... Sí. Y entonces yo volví a las islas y me he dado cuenta de que la situación no ha cambiado demasiado con respecto a las condiciones y me da pena porque, no sé, tampoco es que yo esté muy dentro de la política, ¿no? Y en general, pero... Estás dentro de la cultura, que también es parte de la política. Vale. Pero me da pena que no se valore, que no podamos vivir dignamente, ¿no? Como se vive, sobre todo fuera de España, en realidad, porque en Alemania es donde yo mejor he sentido valorado el arte, la verdad. Por eso te lo dije antes, cuando Sí. nombrabas Alemania, Sí. da igual las artes que elijan, da igual. Valoradas no, lo siguiente. Espacio para exponer, espacio para bailar, oportunidades para hacer, todas y más. Y si no las hay, el grupito con el que te vas a relacionar lo busca. Sí, sí, sí. Ese es verdadero. Y aquí lo que estamos luchando es por eso. El otro día tenía una reunión y ¿verdad? Me dio iluminaciones. Y además es una persona con un proyecto que en Navidad es el emblema de Gran Canaria. Ya todos sabrán lo que es. Estás en la playa, ya todo el mundo sabrá lo que es. Ese hombre piensa lo mismo. Si no nos unimos culturalmente, artistas, pintores, bailarines, músicos, actores, todo lo cultural de Gran Canaria o de Canarias en general, Dinamizadores, técnicos. si no todos. nos unimos y dejamos nuestros egos en casa, Exacto. esto no va a funcionar. Porque la unión hace la fuerza. Si sale uno y 20 se quedan en casa, de nada sirve. Totalmente. Y esa es la lucha exacto. que tenemos todos. Porque todos hemos pasado por la situación que tú entiendes. Sí. Da igual, lo decíamos, rama artística, seas escritor, seas pintor, seas poeta, seas cantante, seas lo que sea en rama cultural. Es lo que falta. Que se Exacto. junten todos. Sí, yo invito a todos los artistas, acróbatas, bailarines, a los artistas que se dediquen al espectáculo, a que no acepten trabajos que estén mal pagados, que no esté valorado en este gremio, porque al final, sí, bueno, está mal pagado, mal valorado, pero tienes una regularidad y al final tienes un sueldo, pero es que al final son piedras que nos tiramos sobre nuestro propio camino y si todos nos uniéramos y dijéramos no, pues entonces las cosas empezarían a cambiar. Entonces eso es la verdad una de mis ilusiones que ocurra, como mismo yo no cojo trabajos por ese motivo, prefiero trabajar de otra cosa que esté valorada y esté dignamente pagada antes que contribuir a eso, ¿no? Lo mismo pasa voy a hablar abiertamente de un programa de televisión porque tampoco estoy de acuerdo y es también relacionado con esto, ustedes me dicen si me callo o no. Vale, y es con respecto a Got Talent. Han sido 3 ediciones las que han contactado conmigo para que vaya al programa y yo en esas 3 veces que han contactado tengo todos los correos electrónicos. Carolina, hemos visto una de tus actuaciones, nos encantaría que formes parte de la edición para que vengas, escríbete. Entonces, esto hablamos de tema acrobacia, ¿vale? Esto. Siempre les digo lo mismo, dan de alta a los artistas en la seguridad social, ¿no? Tendremos nuestro... ¿Un mínimo?
Claro, podemos tener nuestros derechos de imagen y de voz y cobramos por nuestro trabajo y entonces nos dicen que no, que ahí participamos por un premio final. Y yo digo, vale, yo como de esto, o sea, yo vivo de esto. A mí me parece genial el tema de la visibilidad, pero es que al final, en mi caso personal, la visibilidad y el prestigio me lo he ganado yo con mi trabajo, con mi material, contactando, enviando, porque yo no vengo de una familia de circo ni con contactos. Al final es algo que he hecho yo, que he contactado, que he estado aquí, que he estado presente, que me he movido y al final no me ha hecho falta ir a un programa de televisión para dedicarme, pues desde los 18 años, vivir de eso y demás. Y además, es como si tú lo comparas con otro tipo de profesión que no sea artística, porque en el gremio artístico jugamos mucho con la ilusión, sí, ¿no? De un premio final, de que te va a ver mucha gente y tal. Pero al final es como si tú le dices a un cocinero que te vaya a cocinar gratis a tu restaurante durante X tiempo, ¿no? Porque al final eso es un proceso que te tienes que pagar tú la estancia, el tiempo y demás. Pero no te va a pagar, pero le va a hablar bien a todo el mundo de ti y al final tú dices, vale, somos amigos nosotros, o sea, te tengo que hacer ¿me entiendes? Porque es muy diferente hacerle un favor, actuar gratis para un amigo, un familiar que tú le quieras dar, que actuar gratis para un programa de televisión que factura mucho dinero y por el que cobran las personas que trabajan ahí. Entonces, a mí no me gustaría estar ahí sin cobrar, ni siquiera algo, o sea, estaría genial que sea algo simbólico, me refiero, incluso hasta eso lo aceptaría, de que sea pues un tanto por actuación, ¿no? A cada artista, y diría, bueno, tampoco estoy de acuerdo, pero al menos lo tienen en cuenta. Lo único que estás pidiendo es un mínimo de dignidad. Sí. Porque en otros Got Talent de otros países se paga a los artistas. En España no pagan a los artistas. Se pagan los artistas. En otros Got se Talent, pagan sí, los traslados. Sí. Se pagan los hoteles. Que yo todo eso lo sé. ¿Por qué conocemos muchos artistas? Pues me dices tú en Got Talent Bélgica, en Got Talent para allá, para Asia. Y dice, he participado en todo. Digo, ¿cómo te permites tú el lujo de ir? Claro. Porque en otros países se paga. Porque en otros países te quieren cubrir y jolín, vienes de España, vas a irte a Alemania, vas a irte, jolín, lo mínimo es el hospedaje, las dietas y lo que quieran cubrir. Echemos un cabo, básicamente. Me da igual, pero la cuestión es que encima viajes y pierdas tu dinero, complícamelo. No, o sea... Que encima pierdes dinero, no es que no ganes, que encima pierdes dinero. Sí. Y luego, claro, ya si entramos en detalles, pues podemos entrar en un montón de detalles, pero vamos, que no lo es sabemos. Que no estás no pidiendo tema, nada del otro mundo, sino un poquito de dignidad. Claro, y al final, pues esto es lo mismo, ¿no? Esto es un poquito más a nivel nacional, que si nos uniéramos todos, las condiciones empezarían a mejorar y el arte, pues tendríamos más oportunidades de vivir del arte como se vive en otros lugares y cómo se valora. Como digo yo, el sindicato de los artistas reales, en el que todos tengamos un punto de apoyo y en el que todos creamos. Y vuelvo y repito lo que decía con anteriormente, y además lo dije con los compañeros, los que nos enfocamos en otras ramas artísticas, la literatura, la música y tal. Dejar de un lado los egos, que lo que estamos luchando es por el futuro de todos nosotros. Exacto, sí. Y nos olvidamos de, tú puedes comer hoy, y puedes comer siendo un artista top, pero quien sube baja. Claro, es que eso es así. Y en un momento vas a llegar, vas a tirar del que está empezando para que te eche una mano para en sus espectáculos volver a aparecer tú. Pero ¿cuándo estabas tú cuando yo empezaba? Que estabas arriba y te olvidaste de que los que veníamos detrás. Sí. Y es necesario. Y a ellos siempre lo he dicho. Si los médicos apoyan, si cualquier otro profesional, hay otro sindicato, se apoya, ¿por qué en el artístico sigue existiendo esa diferencia de... Exacto, no? Sí, totalmente. Y yo creo que ya deberíamos de... Y además, lo sabemos. Las altas en la seguridad social... Hoy tienes un espectáculo, lo que dices tú comes de eso. Hoy tienes un espectáculo. Este mes tienes una película. Este mes tienes una obra de teatro. Pero a lo mejor en un año no vuelvas a tener ni una obra de teatro ni una peli. Que vives el resto del año. Exactamente. Si lo cobras bien, vale. Que se ve todo muy bonito desde fuera. Hoy es artista, pero es que no tienen una base concreta de o sea, una continuidad. Ni de cotización, ni de nada. Exacto. Por ejemplo, en Francia tienen una cosa que se llama la intermitence, que es como un paro de artistas, porque bueno, en España habilitaron un paro para artistas por el estado de alarma, que tenías que tener cotizado como por el régimen de artista X y demás, pero bueno, no nos vamos a meter por aquí. Pero ya pasó. Pero en Francia tienen eso de normal fijo y es una ayuda también para los artistas, que igual poquito a poco, con nuestro granito de arena, conseguimos que España se sume y mejoren las cosas, y sobre todo Canarias. A mí me encantaría estar aquí y trabajar aquí, pero es que y presumir de tierra. Exacto, es que estoy ya que... Y además hay que tener un ejemplo. Si las grandes producciones americanas eligen Canarias
por el bajo dinero que paga. Y tiene los artistas que tiene Canarias, que al final tiran de muchos profesionales de aquí. ¿Por qué no empezamos a valorar los nuestros y le damos Por favor. esa dimensión y ese valor que le dan fuera, dárselo nosotros a nosotros mismos? Que es necesario ya. Exacto. Ay, Dios mío, vamos a... Para ir acabando, Carolina, ha sido un placer compartir contigo. Ya te lo decimos de antemano. Muchas gracias. Y para ir acabando, si esta entrevista fuera un lienzo, ¿qué color elegirías? Wow, pues verdes y azules. Verdes y diría azules. yo. Me gusta, Sí. me gusta. Bien. ¿Y por qué verdes y azules? Por esta última conversación, la esperanza por el cambio, el fluir, ¿no? El estar bien, el estar tranquilo y en paz, como el azul del agua, el ser transparente, que es lo que he sentido un poco también por vuestra parte, que estaba muy a gusto, la verdad. Sí. Estaba nervioso porque es mi primera entrevista en radio. No mordemos. Pero que no te Que hemos hecho nada. Sí. Todo lo contrario. Pero Que no sí, sea la última. verdes y azules. Que no sea la última. Tú vas a ver que no va a ser la última. Y para acabar, un mensajito para todo el público general y para esos artistas que ya hemos hecho mucho hincapié. Pero acabar, para los que nos están escuchando y los que nos están viendo por las redes sociales, un mensajito final. Que confíen en ustedes mismos, que luchen por vuestros perdón, sueños, que nadie va a impulsarles tanto ni a creer tanto en ustedes como lo pueden hacer ustedes mismos al final, y que eso, que en general eso, que todo se puede con constancia, con esfuerzo, y ya está. Pues Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y por nuestra parte, gracias. No dejes de creer en los sueños. No dejes de creer. Has sido resiliente, una guerrera, la superación con mayúsculas, y estás donde estás. Y eso Porque te lo has currado tú. Y eso significa algo, que ves que del pozo se puede salir. Exacto. Hay luz al final del Sí, túnel. sí. Y todos los sueños se pueden conseguir. Y repetimos, te lo decía Bea, te lo digo yo, te lo hemos dicho, no te vayas. Dale una oportunidad. Más, seguimos. Dale una oportunidad. Y lo dicho. Como decíamos antes, no pierdas ese brillo, no pierdas esa aura, no pierdas Esa chispa que desprendes, ese duende, no lo pierdas. Sigue luchando por él. Y lo dicho, chapó y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ti, nos Gracias. vemos Hasta la pronto. próxima. Gracias, Bea. Gracias, Paco, por este ratito. Espero que hayan pasado un ratito agradable. Esta tarde ha sido una tarde muy, muy intensa de artistas en todas las facetas. Primero, los compañeros escritores, cantantes, actores de la primera parte. Nuestros dos pequeños bailarines. Y para rematar, un artista con afán de superación, de pasar de los aires, de subir a las alturas, a crear en el piso esas obras de arte espectaculares. Y lo dicho, espero que hayan pasado un ratito agradable en la tarde de hoy. Sin más, les emplazamos al próximo lunes. Muy buenas noches. Es un puente para